La violencia de género está tan normalizada que a pesar del trabajo que se ha hecho para erradicarla, en nuestra sociedad se sigue dando en casi todos los ámbitos, llegando a reproducirse incluso en el escolar, donde las universidades no son la excepción. Hoy, en Diálogos en Confianza, entérate de cómo podemos identificar la violencia de género en el ámbito universitario y qué se está haciendo para combatirla. ¿A qué nos referimos con esto? Bueno, expliquémoslo para dar la bienvenida. A que por el puro hecho de ser mujeres o aparentarlo, ¿verdad? Y a veces, incluso por la edad, las mujeres se vuelven intrusas, así como profanando con su planta el suelo de las sacrosantas universidades. ¿Por qué pasa esto? Estamos en pleno siglo XXI. Lo tenemos muy arraigado. ¿No me creen? Para iniciar diálogos en confianza, veamos esto. La violencia de género es cuando pues discriminan a alguien pero personalmente por su género. A lo mejor por ser mujer ya es que hay muchos hombres típico mexicano machín que la discriminan y le dicen no, es que tú no puedes salir a trabajar o algo así. Me imagino que es como cuando, por ejemplo, una mujer es la que más suelen discriminar, ¿no? O sea, en trabajos, por ejemplo, pesados, no dejan que la mujer trabaje o haga distintas actividades que un hombre sí podría hacer, entre comillas. Pues la violencia de género es cualquier tipo de agresión, que puede ser física o no, contra las mujeres y es por el solo hecho de ser mujer, pues, o basada en su condición de mujer. Pues para mí la violencia de género se basa en discriminar a alguien por ser hombre o mujer. Y yo creo que se da en ambas ocasiones, o sea, a veces yo creo que más a las mujeres, que los hombres pueden más cosas, ¿no?, que una mujer, y yo creo que ese es un pensamiento pues ya de hace mucho tiempo, pero que algunas personas siguen teniendo. Bueno, me parece que es como cualquier acto o situación en la que hay violencia por parte de un hombre a una mujer o de una mujer a un hombre, o sea, me parece que es indistinto. Y pues puede ser física o emocional, que yo creo que son como los dos grandes como ámbitos de violencia. ¿Qué podemos retomar? A ver, por favor, a mis invitadas e invitados. Hay que dar la palabra al caballero, si no va a decir que le echamos montón. ¿Les parece? Soy el sexo débil. Ay, mi vida. Rafael Montesinos, que pues ya es de casa, muy Gracias, querido, espero. amigo, gran persona, pero además yo sí le diría que es un neo-hombre. O sea, de esos que dicen que nomás son el 13% de la población, y yo hasta creo que se fueron altos con el número. Rafael Montesinos, sociólogo de la UAM Iztapalapa. ¿Qué opinas? Más o menos se entiende que es género, ahí ya lo manejan, ¿no? Sí. Sin embargo, 7 de cada 10 mujeres han sufrido algún tipo de violencia. Pero fíjate, creo que es muy ámbito. importante, antes de adentrarnos ya al tema, que es muy interesante, cómo el mismo público está pensando de manera generalizada el hecho de que se hable de violencia de género, independientemente del espacio en el que se dé, Claro. pensando que es la agresión física o psicológica o simbólica en contra de la mujer, ¿no? Pero creo hoy que cuando hablamos de violencia de género, es la violencia que se ejerce en contra de la mujer, en contra del hombre, la mujer en contra de la misma mujer, porque hay muchas agresiones. Sí. Y desde luego agresiones de la mujer contra el hombre, que eso lo tienen como no contemplado, como que está borrado. No, porque como más que esa es sutil. posibilidad es otro tipo. Es otro tipo de violencia. violencia. Y además el hombre no lo puede externar porque qué pena. Y solamente me parece que la última persona fue el que atinó en decir, no, que yo creo que para hablar de violencia de género, hoy tenemos que hablar en todos los sentidos, ¿no? Qué bonito. Sí. Qué bonito. Sí. A ver, ya quiere tomar la palabra. Adelante, Sí, compañera. sobre todo porque el término de género ya está como muy, está como mal ubicado el concepto, Para ¿no? pura mujer. De hecho, las personas que trabajamos en unidades de género inmediatamente es, hacen o realizan cosas para las mujeres. Cuando no, ¿no? Cuando lo que estamos buscando es generar las condiciones para que hombres y mujeres
vivan en igualdad de circunstancias en los diferentes espacios y prevenir la Oye, violencia, ¿no? y cosas para mujeres, sí, de seguro, guarderías, ¿no? O sea, luego se hila a maternidad Claro, y no a mujer. desarrollo personal. Susana Ocaña López, ella es subdirectora de Investigación y Evaluación de la Unidad de Género del Politécnico Nacional. Gracias. Rosalía Carrillo Meraz, secretaria ejecutiva del Observatorio Nacional sobre Violencia entre Hombres y Mujeres, que además eres investigadora, le explicamos al público del proyecto Estudio Comparativo sobre la Violencia en las Universidades Públicas, ¿verdad? Que el CONACYT apoyó. Y nomás para abrir boca, algunos datos de lo que han encontrado en esta investigación. Sí, mira, primero empiezo diciendo que el CONACYT el año pasado abrió un programa de investigaciones para que todas las universidades le entren a investigar el tema de la violencia dentro de la universidad, porque ya es grave. Es grave lo que está sucediendo en las universidades. Se dan diversos tipos de violencia. El bullying es más rudo ahí, ¿sabes? casi que en las primarias, porque además alcanza otros niveles de sofisticación. Es otro tipo de violencia, mucho más sutil, mucho más difícil de percibir. A mí no me gusta llamarlo bullying porque en el bullying encierras muchos tipos de violencia. Ah, ok. Entonces, mejor llamar a la violencia por su nombre. En las universidades hemos encontrado acoso sexual. En la investigación que nosotros llevamos a cabo es alrededor de un 5%. Nos dicen es poquito. No es poquito. Es mucho, es exagerado el número por ser una universidad. Dentro de los datos, el 97% de los estudiantes han sido testigos de algún evento de violencia dentro de la universidad. Es mucho. Es muchísimo. Además, entendamos, porque se supone que hay más elementos, más herramientas, ya se llegó a un grado de relativa madurez, no debería de existir ese 5%, ni de ida ni de vuelta. Y antes de ver un testimonio muy, muy delicado, presentemos también a Raquel Ramírez Salgado, profesora de la Universidad Autónoma de la Ciudad de México, comunicóloga, feminista, egresada de la UNAM. Actualmente es doctorante en comunicación por la UNAM y colabora en el sitio Mujeresnet. ¿Qué hacen ahí en el sitio Mujeresnet, Raquel? Pues mira, es un espacio súper estratégico porque justamente es visibilizar las palabras de las mujeres, las aportaciones periodísticas donde problematizamos pues eso, la condición de género de las mujeres, aunque también de los hombres, pero es como apelar a nuestro derecho a comunicar, ¿sabes? Y también, pues eso, rescatar espacios en donde se trabaje con la perspectiva feminista y de derechos humanos, porque pues desafortunadamente ayer que hubo un foro sobre 20 años después de la declaración de la Plataforma de Acción de Beijing, pues donde menos avances vemos es justamente en los medios de comunicación. Entonces espacios como Mujeresnet pues es súper estratégico, ¿no? Fer, a mí me gusta nada más como algo rápido, sí. Si bien es cierto que los hombres pueden ser víctimas de violencia, las cifras nos dejan como evidencia de que mayoritariamente son las mujeres las víctimas de este tipo de violencia. Si utilizo víctima es este término porque lo aludo por la Ley General de Acceso de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia. Esto no quiere decir que no exista este ejercicio contra los hombres, pero sí es importante dejar como clara esta parte, ¿no? Que además es un ejercicio de dominación sobre sujetas y sujetos que rompen con la normatividad de género. Mi querido Oscar, bienvenido. Muchas Invitemos gracias. al público a opinar de esto o a que nos cuenten su experiencia personal, si han vivido este tipo de violencia en la universidad, no sé, pueden ser maestros, maestras, alumnas, gente que trabaja, que labora, lo vio suceder. Adelante. Fíjate que este punto es bien importante. Yo creo que todas y todos alguna vez hemos visto la violencia de género en las universidades, en las escuelas, en muchos lados, como dice bien Rafael. Sin embargo, esto cada vez más se naturaliza y aparentemente es como la forma normal, correcta de vivir. No hay nada normal o incorrecto tampoco, pero desde luego la violencia no puede permitirse. Y las redes sociales están para ustedes, para que puedan compartirnos y comentarnos precisamente todo lo que opinen. Nos dice Ana Vargas, un tipo de violencia de género que yo como profesional vivo es por mi profesión. Soy estilista y lo que me preocupa es que por parte de la misma mujer, porque dicen un gay es mejor estilista y las mujeres hacen porquerías, y me he topado con esos comentarios y creo que es preocupante. Bueno, es en el ámbito laboral que ha estado presente obviamente muchísimo tiempo, pues estamos un poquito antes, en la etapa universitaria, justo antes de salir. Y además el teléfono para que nos puedan llamar también y comunicarnos esas experiencias es el 51 66 40
4000. Y desde luego saludamos a todas las personas que nos siguen a través de la señal internacional de Canal 11. Oye, y hay otro comentario de Anayeli Moreno, dice, un tema muy espinoso y creo que se están quedando cortos en explicar qué es el género y en qué se diferencia del sexo o del sexismo. Ahorita regresamos, pero luego oye uno género y piensa en telas, ¿no? Género musical. Sí, ¿no? o género musical. Ahorita rápido lo diremos, porque no es solamente de ese tema, ¿verdad? Y estamos empezando. Estamos arrancando, denos permiso. Traemos Vamos a ver este testimonio, a que nada más den idea. Hace 2 años, que prácticamente fue cuando terminé de tramitar mi divorcio, fue cuando empecé a venir a la universidad a retomar todo lo que yo había dejado. Estando aquí en la universidad, empecé otra vez a tratar a mis profesores, a mis compañeros, que algunos se quedaron dando clase aquí, y me empezaron a invitar a talleres, a cursos, y fue como que más frecuente mis visitas aquí a la universidad. Fue cuando me volví a reencontrar con este profesor. Cuando lo encontré, me dio mucho gusto verlo porque siempre la relación había sido muy cordial, muy de amistad, muy linda. Aparte, yo a él lo tenía en un concepto de un hombre muy culto, muy preparado, muy respetuoso, y me daba mucho gusto encontrármelo, platicar. A él fue el que le platiqué mi situación de mi divorcio, cómo estuvo, cómo fue, que también fue por violencia. Y él en un principio como que tomó esa actitud de protección conmigo, y yo lo veía a él como si fuera un padre para mí. Pero más adelante me di cuenta de que él lo que quería era una relación conmigo, y yo no, porque es una persona muy mayor para empezar, y estaba yo recién saliendo de mi divorcio. Hubo temporadas que nos veíamos, temporadas que no nos veíamos, pero en esta última vez, que tiene un par de meses, fue cuando sucedió que estaba yo desempleada, y como yo estudié también pintura al óleo, uno de mis proyectos era dar clases de pintura, y necesitaba yo una inversión, necesitaba yo un financiamiento para comprar mis caballetes, mis pinturas, pinceles, bastidores. Como con él ya tenía yo mucha confianza, le pedí de favor que si él podía financiarme mi proyecto. Me dijo que sí. Hicimos una cita y nos vimos en un restaurante, creo que por Polanco. Ahí le presenté mi proyecto, le llevé lo que yo quería hacer, y bueno, entonces él empezó a hacerme preguntas como y a cuestionarme mucho, ¿no? Es que yo veo que tú no tienes mucho interés en mí, yo veo que no tienes así como que ganas de andar conmigo. Yo veo que te metes a tu WhatsApp y a las 2 de la mañana, a las 3 de la mañana, yo no sé qué es lo que hagas. En el Facebook, porque también se metió a investigar en mi Facebook, en tu Facebook, tienes conversaciones muy cariñosas con algunos amigos tuyos. Yo no sé si sean tus amigos, sean tus novios. En ese momento, cuando él se enteró de que yo tenía una pareja, se puso muy agresivo. En ese momento se levantó y me dijo, ¿nos vamos ya? Como estábamos en un lugar que yo no conocía, pues me subí con él al coche, y él fue en ese momento en el que él empezó a insultarme. Me empezó a decir, es que seguramente te acuestas con quién sabe cuántos, qué tonto, que yo pensaba que podía lograr algo contigo. Y me dolió tanto que me dijera eso, porque yo en realidad lo tenía en un concepto como de un padre. Y ahí también fue cuando me di cuenta que no importa que tengan una preparación académica muy alta, siendo que muchas veces hay cosas que no han arreglado, emocionales, psicológicas. Qué fuerte testimonio, pero ahí está, y como ¿cuántos? Adelante, Rafa. Fíjate que el tema es muy complejo, pero creo que se ubica en un marco de total deterioro de la sociedad mexicana. Estamos hablando de violencia en un espacio X, que no es tan X, cuando los extremos de la violencia y los niveles a los que hemos llegado son realmente para que estuviéramos todos los días rezándole a algún santo, San Buda, Tadeo. No a un político, desde luego, no pedirle a un político, rezar, pedir algún milagro para que resuelva eso. Pero yo creo que aparte que la universidad es el termómetro de una sociedad, pero siempre ha sido así. Es que exactamente cuando propusimos que se hiciera un programa con este tema, era porque en principio la gente tiene una idea
en este marco de caos respecto de lo que es la universidad. Es decir, hay una idealización a pesar de todas las circunstancias respecto de lo que pasa, lo decía precisamente el testimonio. El testimonio está pensando entonces que está en la universidad, viene a encontrar conocimiento, viene a convivir con una serie de personas que la van a formar y que por tanto los referentes son la ética, los principios, la cultura, el conocimiento, el respeto, etcétera, etcétera. Pero la universidad te hace más culto, no mejor persona. Desde luego. Sí, desde luego. Entonces hay una idealización que es inevitable. La función social que tiene la universidad es súper importante, a tal grado que hoy precisamente nosotros nos planteamos entonces revisar si la universidad estaba en condiciones de iniciar un proceso que revirtiera de alguna forma, y desde luego no hay soluciones mecánicas para la violencia que vive el país, pero que construyera el primer escalón, ¿no? Entonces vamos a hacer entonces los diagnósticos y vamos encontrando que no. O sea, no toda esa tendencia que decía Raquel, que estoy totalmente de acuerdo, que se hable de violencia pensando siempre que la más afectada es la mujer, desde luego, o sea, la mayor parte... Pero que habría que revisarla toda. La mayor parte de la violencia, desde luego, es dirigida del hombre a la mujer, y habría diferentes formas de violencia, ¿no? Porque y también nos confundimos ahí, sala de violencia en el sector educativo, incluye también a la universidad, y se piensa en la violencia docente, que no necesariamente es de género. Es decir, en la lógica del pasado... Ahorita nos donde lo explicas, tenemos que ir a una pausita. Sí, cómo no. Retomamos esto y ahorita venimos. Soy profesora universitaria, ya tengo muchos años dando clases. Y en uno de los últimos cursos, lo que me sucedió fue que llego de dar clase justamente y me encuentro un anónimo. Un anónimo por demás insultante. Se lo mostré a una compañera que tiene muchos más años que yo dando clase y hasta me dijo, en toda mi vida de profesora nunca había visto algo tan horrendo como esto, ¿sí? Entonces era realmente insultante, pero lo más grave es que en la parte de abajo había una amenaza, ¿sí? El anónimo es sumamente hiriente, se refiere a mi persona, me descalifica por mi físico, me descalifica por mi edad, me descalifica por mi sexo, ¿sí? Me descalifica y dice que no sirvo para dar clases. Pero no dice en qué consiste eso de que no sirvo para dar clases. Sí, se puede calificar de todo esto de misógino. No sé cómo se les llame a los que desprecian a las personas ancianas, a las personas enfermas. Me dice que me vaya a morir a mi casa, ¿sí? En otras palabras. Este anónimo justamente lo recibo yo a la hora que yo estoy dando clase. Es decir, a este mismo grupo yo le estoy dando clase. Preparo mi clase, salgo de mi oficina, cierro con llave, me voy a dar la clase y al regresar de esa clase, ahí está el anónimo. Entonces, hay cámaras. En mi lugar de trabajo hay cámaras. Yo pido autorización para ver esas cámaras y es donde veo al alumno y lo identificamos plenamente. Sí, yo encontré entre las autoridades de mi universidad personas muy sensibles que sí se solidarizaron mucho conmigo, pero autoridades que no, que consideraban que eso no era una falta, que consideraban que bueno, pues hubo incluso alguien que comentó cuando yo levanté la falta y las autoridades correspondientes se reunieron para aplicarle una sanción y estábamos en una discusión larguísima, así para discutir si era o no era falta. Hubo alguien que comentó, pobre muchacho, está sufriendo, eso no es una falta, ¿no? A fin de cuentas, si se levantó la sanción, el alumno durante esa discusión dijo que sí, que aceptaba la sanción, pero que no lo fueran a expulsar porque pues quería terminar sus estudios, pero que él estaba dispuesto a cumplir esa sanción. Bueno, la levantaron por fin e inmediatamente el alumno se fue a amparar. Y entonces la sanción quedó en suspensión, ¿sí? El alumno siguió asistiendo a clases, se siguió inscribiendo
Entonces, ante esa situación, yo hablé con las autoridades y les pedí, bueno, que por favor instrumentaran algún mecanismo para que este alumno no estuviera en mi clase. Me dijeron que no, que eso no era posible, que si el alumno se inscribía, salía a mi grupo y él se inscribía, no había ningún mecanismo dentro de nuestras leyes que pudiera impedir eso, o sea que yo le tenía que dar clase. A ver, qué fuerte. Antes de hacernos más bolas, ahorita retomamos. Rafa, concluye esta idea y puedes incluir lo que acabas de escuchar y ahorita les damos la palabra, compañeras. Adelante. Sí, estábamos hablando antes de que pasaran estas cápsulas respecto de la imagen que tiene en general la sociedad mexicana y las sociedades en cuanto al papel y el significado que tiene la universidad. Entonces, como que tanto la comunidad universitaria como desde fuera, la familia, la sociedad en general, piensa que este es un espacio que está libre de violencia, ¿no? No es la violencia quizás que se vive en el norte con la cuestión del narcotráfico, que habrá que ir checando, en algunas universidades del norte, pero finalmente se trata de una suerte de máscara, ¿no? Que aproveche exactamente la institucionalidad y ese principio de ética, principios, respeto, conocimientos, etcétera, etcétera, y lo que tenemos en realidad es precisamente el despotismo tanto de hombres y mujeres, porque entonces estoy de acuerdo cuando se dice, por ejemplo, que la universidad es un espacio ajeno en esta lógica de una sociedad patriarcal, pero creo que eso ha cambiado de hace 60 años, cuando se comienza a advertir la transformación de la matrícula universitaria, es decir, cuando la presencia de las mujeres viene en avanzada al grado de que hay ya muchísimas carreras que se han feminizado, ¿no? Otras que se han masculinizado, por ejemplo, la carrera de enfermería, ahora ya vemos hombres ahí. Es decir, no podemos negar la realidad, aunque no sea significativa estadísticamente, de que vivimos un cambio. Entonces, hoy, por desgracia, la política o la fórmula tiene que ir encaminada no a pensar exclusivamente en el tipo de violencia que hay en contra de las mujeres, sino en contra de la violencia. O sea, lo que necesitamos en realidad, desde luego, y desde luego, el primer punto es combatir la violencia en contra de las mujeres. Pero algo que se mencionaba, Rafael, perdón, algo Adelante. que se mencionaba en uno de los testimonios es que se piensa que son profesionales y que eso los lleva a ser educados. Eso no es cierto. Educación no es lo mismo que profesión. En una de las universidades en las que trabajamos encontramos un testimonio, voy a decir una mala palabra, aunque no está permitido al aire, pero un profesor llegaba con sus estudiantes y les decía a las estudiantes, a ver, mamacita, ¿cuál es la diferencia entre tu mamá y una puta? Que tu mamá no cobra. Y los estudiantes se reían. Los estudiantes se reían. Las chicas estaban obligadas a callarse. Sí, haciéndole segunda al profesor, se les invitó a reportar al profesor porque estaba incurriendo en faltas y la respuesta fue, no, ya se va a jubilar, ya se va a ir. Sobre todo porque el gran problema también es que la violencia se normaliza, ¿no? Se piensa que así es. Por ejemplo, el Instituto Politécnico Nacional en 2008 realizamos una investigación de qué sucedía, ¿no? Tanto en la comunidad estudiantil como en la comunidad laboral. Y uno de los resultados que obtuvimos es que el 80% de la población mencionaba que el acoso y el hostigamiento era una situación normal y que teníamos que acostumbrarnos y adaptarnos porque así era. Entonces, si de entrada la violencia se normaliza, pues más complicado va a ser identificarla, denunciarla y atenderla, ¿no? O tratar de erradicarla. Yo hace años aquí tuve una sobrecargos y les preguntaba, ¿usted ha sufrido acoso? Se los juro que una me contestó, tú estabas, Oscar, que dijo, la normal. ¿No? Lo han acosado, lo normal. Pues es que no debe de normalizarse. El problema es que no tenemos las gafas de género y de equidad, sobre todo, ¿no? De equidad para con todas las diferencias y con toda la otredad, para poder empezar a notar que eso no tiene por qué ser. No, pero Fer, yo quisiera, mencionar como algunos datos que son importantes, porque como bien tú mencionabas al inicio del programa, las mujeres somos ciertamente intrusas en los espacios públicos, y pongo intrusas entre comillas, y voy a explicar a qué me refiero. La primera mujer en América Latina, en México, que se graduó como universitaria fue Margarita Chorné en 1886.
pensamos que tiene como esto mucho tiempo, ¿no? Es cierto que las mujeres nos hemos incorporado a las universidades gracias a los movimientos de mujeres y feministas. Cuentagotas. Así es, pero fíjate, en efecto hay carreras que están feminizadas. Yo hablo en el caso del campo de la comunicación. Ahora justo para la tesis doctoral estoy haciendo una investigación sobre las mujeres universitarias, concretamente del campo de la comunicación. Y, por ejemplo, el PUEG, el Programa Universitario de Estudios de Género de la UNAM, reporta justamente que comunicación, además de ser de las carreras más demandadas en toda la universidad, es una carrera feminizada. Bueno, cuando nos metemos a, por ejemplo, los números las cifras desagregadas por sexo en los docentes, vemos que pues sí hay como una diferencia relativa entre los hombres y las mujeres que imparten clases, por ejemplo. Pero también aquí hay una dimensión muy importante, que podríamos decir, bueno, pues estamos mitad-mitad, ¿no? Entre docentes y alumnado, pero sucede que los contenidos, por ejemplo, o las teorías que se discuten, no fueron elaboradas por mujeres. ¿Sí me explico? Claro. Entonces, esta dimensión es importante, no hay un reconocimiento a la autoridad académica, intelectual de las mujeres. Y egresan, ¿y cuántas de esta mitad y mitad? Así es. Mujeres, la verdad es que ninguna casi llega a ser ni directora de Así algún es. medio de comunicación Así o es. gerenta o algo así importante. Así es bien la estructura delicado. se reproduce. Es más, ¿quién diseña los baños Así en es. las universidades? Yo caigo en este ejemplo absurdo porque, bueno, hace muchos años en ingeniería no había ni siquiera baños para mujeres en la UNAM, pero ¿quién diseña los baños? Pues han de ser hombres. No entienden que requerimos el doble de cubículos que ellos, porque además la fila y el trámite y lo que tardamos en ellos es el doble. En realidad eso sería una medida equitativa, que se pusieran más baños, por ejemplo. Exacto, ¿no? pero acuérdense que al decir igualdad, tienen el mismo número de baños hombres y mujeres. Al decir equidad, los hombres tienen un número de baños y las mujeres el doble para que se tarden el mismo tiempo en ir. No sé si me expliqué. Eso es lo que está alegando aquí don Rafa Montesinos. Se busca equidad. Eso, y oigan, nos dan... A ver, maestra. Sí, y sobre todo, mucho se menciona, ¿no? Que, bueno, las mujeres ya se están incorporando a otros espacios, al ámbito laboral, al ámbito educativo. Y sí, efectivamente, probablemente vemos las estadísticas y vemos que hay un mayor aumento. Ahora lo que compete, ¿no?, a las instituciones, a las personas que nos dedicamos a este tema, es analizar qué sucede, ¿no? Sí hemos entrado a estos espacios, pero ¿qué sucede en estos espacios? Se sigue presentando violencia, discriminación, acoso, hostigamiento, ¿no? Entonces, sí está aumentando la matrícula, sí están aumentando las mujeres en el mercado laboral o en otros espacios, pero ¿cómo están viviendo ese proceso al interior de las instituciones, ¿no? Hablando del Politécnico, aquí tenemos una comunicación muy directa. Adelante, Oscar. Fíjate qué importante es, nos dice un compañero, mi suegro es profesor del Instituto Politécnico Nacional. Hace un año, una de las alumnas reprobó la materia que él imparte y como no se dejó amedrentar por las amenazas de esta muchacha, ella lo acusó de abuso sexual y ahora está enfrentando un proceso. Ha sido un evento muy angustiante, tanto para él como para toda la familia, y se vive con el miedo de que pierda el juicio y sea enviado a prisión. Hasta el momento no ha sido apoyado en realidad, y entonces aquí este es un tema de que no solamente es su palabra contra la de la chica y no hay grabaciones. Pero no solamente es que no es comúnmente o solamente de los profesores hacia los alumnos, puede ser a la inversa. Al revés. Pero otro punto, porque este chavo que nos lo comparte se queda con una duda que sí es importante esclarecer. Él dice, ¿por qué las mujeres siempre tienen las de ganar en estas situaciones? No. De eso se trata el feminismo, pregunta, y yo por eso digo, es muy importante entonces esclarecer precisamente esta duda que él nos comparte, porque bueno, si la situación es tal cual como nos la cuenta, evidentemente es un caso de injusticia, pero entonces esto es lo que pregunta. Mira, como en juicios de quién se queda con los niños, ¿no? En donde siempre, pues sí, va a estar sesgado hacia la madre, pero yo creo que aquí deberíamos de entrar ya con una visión de equidad. ¿De veras llevamos siempre las de ganar? De eso se trata el feminismo. Al contrario. No, yo quisiera, adelante, una por una. Quisiera como responder esa, porque aparte es una inquietud que surge siempre en los foros, en los espacios donde nos encontramos las feministas. Hay una idea distorsionada, para empezar, porque el feminismo es algo incómodo. El feminismo pone en riesgo muchos intereses, por eso es que siempre es atacado, ¿no? Aparte, vaya, no hay como tampoco
no existe el feministómetro para como medir así es como tiene que ser. ¿Extrema o no? Sí, no, aparte, pues hay feministas tan diversas, ¿no? Hay feministas lesbianas, hay feministas que no son lesbianas, se habla de feminismos indígenas, de feminismos negros, por ejemplo, ¿no? De perspectivas desde América Latina, en fin, es riquísimo, ¿no? Y el feminismo ha dado grandes aportaciones no solo para las mujeres, también para los hombres, porque los ha llevado a construir espacios de reflexión, de problematización de su propia condición de masculinidad. Y bueno, vemos también reformas en las políticas públicas, ¿no? Por ejemplo, las licencias de maternidad, creo que vemos como avances. Y creo además que es importante, y aquí recurro a una gran maestra feminista que es Marcela Lagarde, cuando define qué es el feminismo, ella va más allá, no habla solo de una postura política o filosófica. ¿Qué dice ella? Ella habla de una cultura, o sea, es mucho más ambiciosa su propuesta. Entonces, en efecto, las feministas queremos, y que queremos que cambien un montón de cosas, y nunca escucharán un discurso verdaderamente feminista en donde se apele a la violencia hacia los hombres. Al contrario, el feminismo es algo tan integral y extensivo que ahora vemos justamente esas visiones integrales, como el ecofeminismo, por ejemplo, donde se problematiza cómo también se saquea a la naturaleza, ¿no? Claro. Con estos correlatos al patriarcado como son el capitalismo, y son las mujeres de los países no occidentales, la India, por ejemplo, Bangladesh, donde pues eso, hablan de este tipo de temas, ¿no? Las mujeres en América Latina con el feminismo comunitario, en Bolivia, con Julieta Paredes, por ejemplo, están revolucionando porque justo están cambiando esta idea de comunidad. ¿Qué es la comunidad, no? Oigan, ¿y qué hace este chavo, man, del poli? ¿Cómo apoyar al maestro o a la chica? Porque habría que oír con claridad las dos partes. Claro. ¿Qué le recomendamos? Es importante entender que cuando hablamos de violencia en las instituciones educativas, lo primero que se nos viene a la mente es, los estudiantes, ¿no? Estudiantes son los que viven violencia. Y sí, en gran medida. Pero también la violencia se presenta de estudiantes hacia personal docente, ¿no? Hemos encontrado de personal docente entre pares también a estudiantes, ¿no? Entre mujeres, ¿no? Entre hombres, ¿no? Y es toda una dinámica que se tiene que ubicar. En el instituto contamos con un programa que se llama Programa de Atención, Programa de Prevención, Atención y Sanción para erradicar el acoso y hostigamiento en el ámbito laboral y en el ámbito escolar. ¿Por qué en esos dos ámbitos? ¿Y cómo se define un juicio así, donde de veras es tu palabra contra la mía? O sea, de veras ni con prueba del polígrafo. O sea, ¿cómo se define un juicio así? Oye, Fernanda, es atemorizante. Tenemos que ir a un corte, te volvió a tocar. No hay problema. Regresamos con tu opinión, ¿de acuerdo? Sí, porque eso es muy preocupante. Es igual, y lo mismo pasa en el metro, es que él me tocó, que no me tocó, ya se van a la cárcel, ¿eh? Ahorita regresamos. ¿Quién quiere a mi gordita? Si no me quieres, me voy a enojar. No te contesté porque estaba muy ocupado. No mereces que te dirija la palabra. ¿Es tu amigo? Seguro quiere contigo. Es que me haces enojar. ¿Cómo? ¿No puedes? Pero si es tan fácil. Con ese pantalón te ves muy chistosa. La lonja se asoma. Disculpen, es que sale muy poco. No está acostumbrada a estos lugares. Si me dejas, les voy a decir a todos que eres una cualquiera. No quiero que te vuelvas a vestir así. ¿Te fijaste cómo te veían? Si te identificas con una de estas frases, ten cuidado. La violencia aumentará. Personalmente sí he sufrido ese tipo de violencia, obviamente verbal, cuando alguien, o yo en mi caso que puedo vestirme un poco escotada o un minifalda, no sé, eso ya te cierra un poco y no puedes andar libremente por la calle, ¿no? O sea, la gente ya te tacha de una niña que no tiene educación, una niña que no tiene principios o valores. Aquí en la universidad sí se presentan estas inquietudes y de hecho también de profesores a alumnos que no saben cómo respetar el ámbito escolar al ámbito ya personal y te ofenden de forma no tan directa, pero sí lo he notado. Bueno, yo estudié artes escénicas y hay muchas personas en mi ámbito en el que son gays, son lesbianas y precisamente por eso
hombres, mujeres nos discriminamos. Sí, lo he sufrido mucho, bastante, precisamente tratando de proteger a mis compañeros, ya que son muy vulnerables a eso, hombres sobre todo. Sí se ven violencia de género en la universidad. Tal vez personalmente sentí que no la he sufrido, pero sí a mis compañeras desgraciadamente les tocaba inclusive el acoso, una forma de violencia de género para ellas. Yo creo que de profesores a alumnas. Sí me llegó a tocar que, bueno, se respeta obviamente la preferencia sexual de algunos profesores, pero por lo mismo de que eran homosexuales y no les gustaba, te agarraban, por así decirlo, tirria. Yo creo que eso está mal, porque pues, no debería de pasar eso, y más en un ambiente universitario, de que se supone que ya estamos más estudiados, nos estamos preparando y estamos haciendo a un lado la ignorancia. Retomamos y ahorita cierras tu idea. Sí, Algo claro. que te haya llamado la atención de todo esto, mi Rafa. Sí, mira, yo creo que es muy importante distinguir en lo que es la violencia en general de la universidad y lo que es la violencia, porque no en todos los casos se trata de violencia de género. Es decir, yo puedo caray, tener... a ver, si o sea, hay violencia, todo tipo de violencia. Es que no hemos explicado ni género. Y dentro de esa gran variedad de formas de ejercer la violencia, hay violencia de género. Es decir, no toda la violencia que se da en las universidades tiene violencia de género, y ahí no hay que confundirse. Por otro lado, es muy importante checar que el principal enemigo para la cultura nacional, para la cultura política, es la cultura de la simulación. O sea, se simula en el sistema político en general, y la desgracia es que también dentro de las universidades también se simula. Es decir, quien llega al poder, persona o grupo o élite que llega al poder, está pensando en el futuro, en el siguiente puesto. Es decir, no está pensando en resolver un problema de estos. Muchas veces causa conflicto. De hecho, en términos de sus intereses, les empaña su carrera. Entonces, luego, mejor. por eso, la negligencia, a veces es negligencia, normalmente. No se puede hablar de corrupción, pero a veces el hecho que una autoridad no quiera resolver problemas como estos no es porque no esté reglamentado, no es porque haya elementos, sino porque no se quiere meter en problemas con sus grupos, ¿no? No quieren restar, digamos, potencial para sus objetivos de poder dentro de las estructuras. Entonces, lo primero que hay que hacer es exigirles a las autoridades que en realidad cumplan con lo que institucionalmente está marcado. Entonces, y distinguir el tipo, si nos interesa en la discusión, distinguir lo que es violencia de género y lo que no es violencia de género. Oye, pero lejos de ser empañada su carrera, ¿no sería hasta mejor? Incluso sería considerado como un logro y avance en la sociedad. El problema es que se le considera conflictivo a quien hace público estos problemas privados. Por eso las feministas, ¿no? Son un pain in the ass para los que tienen esta doble moral. Eso es el problema. Sí, lo que pasa es que estamos pensando en esa idealización a la que yo me refería al inicio. ¿No? Es el deber ser. No deberían hacer política con trabajo, con méritos. Aquí en México parece que, que es al contrario. En la universidad calladito menos, te ves pero más pareciera ser que exactamente. Es decir, un funcionaria que se ha caracterizado por ser una déspota, hacer acoso laboral cuando menos, y que se encuentra en poder, se puede presentar ya con los recursos de la institución como la gran defensora de los derechos humanos. ¿Sí me explico? O sea, es la simulación, y que la gente del poder va permitiendo exactamente, se le sabe que tal persona es acosador. Tenemos en algunas universidades, y particularmente, toca en mi universidad en la que estudié en la UAM, donde se sabe los profesores que hacen acoso sexual. Todo mundo lo sabe. Es decir, las autoridades los han reportado, desde luego. Las autoridades saben quiénes son los que hacen acoso sexual. ¿Y qué les hacen? No les hacen nada. En la UNAM a mí me ha tocado redirigir o recanalizar quejas. Desde luego, hay profesores que exactamente alegan y se plantan en los salones diciendo a la gente: a mí llevo años aquí en la universidad y nunca me han podido hacer nada, ni me van a poder hacer nada. Entonces la gente va reproduciendo, porque se va heredando. Radio Pasillo, pasillo.com, les va diciendo: este es así, entonces te lo tienes que aguantar. A veces no te queda otra más que pasar por ahí. Voy a hablar, y cierro con esto mi participación. Por ejemplo, puede existir un profesor varón que haga violencia de género, pero no en contra de una mujer, no necesariamente en contra de la mujer, sino que lo hace en contra de un varón. Es la humillación de los alumnos, el intento de
de marginarlos, de evidenciarlos, ¿no? De hacerlos menos. Y tú te das cuenta, ¿no? El clásico galancillo mexicano, por más que lo oculte, el machito de closet que traemos todos, ahí le resalta con la actitud. Es una forma como de ganar méritos con los las otros. chicas. Así como hay profesoras que igual pueden ejercer violencia de manera marcada, y sí es de género. No es despotismo en general, sino es despotismo contra el género contrario, o con su propio género. Entonces, ¡Qué pesadilla! Ahí sí es violencia de Como género. se mencionaba al principio del programa, estamos tocando un tema muy espinoso. Hablar de violencia es espinoso, hablar de violencia en las universidades, más todavía. Entonces, ¿qué pasa con las autoridades? Una autoridad comprometida con la institución diría, díganme qué tipo de violencia hay y vamos a buscar soluciones. Quienes no están comprometidos dicen, a mí no me conviene que salgan números porque me estás exponiendo a que me comparen con otros. Nos sucedió en Veracruz. Fuimos a pedir permiso, el vicerrector nos dio permiso de trabajar ahí y después nos dijeron, oye, ¿qué va a pasar si salimos mal? Bueno, lo hacemos público para tratar de resolver el problema. ¿Sabes qué? No, mejor no pueden hacer su investigación aquí. Y no pudimos hacer la investigación. Es políticamente incorrecto el tema. Porque estamos tocando un tema que puede afectar intereses de muchas personas. Y balconear a muchos. Claro. Como ahora en la FIFA, ¿no? Exacto. Creo que también ese es nuestro papel, ¿no? Insistir en decir, esto es violencia, está sucediendo en la institución y hay que empezar a tomar medidas para prevenirla, para atenderla, para erradicarla, ¿no? Y sí creo que es importante que exista un compromiso institucional porque eso va a dar la pauta para generar las estrategias, ¿no? Oye, nos quedaste de dar una liga del Politécnico para que todo el mundo la sepa hacia dónde dirigir todo este tipo de... Claro, pueden consultar www.genero.ipn.mx. Ahí van a encontrar que el instituto tiene diversas acciones en torno al tema de violencia. Uno de ellos, ya lo comentaba, es el programa de prevención, atención y sanción, y también tiene otro enmarcado en el Instituto Politécnico Nacional, Zona Libre de Violencia. ¿Y qué es lo que ¿Ya ha hacemos habido denuncias? Ha habido ¿Y ha habido corridos o cesados o algo? Sí, si bien las denuncias que se reciben en el Politécnico no son anónimas, puesto que se les tiene que dar seguimiento, los datos, y los datos en general son confidenciales. Entonces, si bien está en la unidad y participa no solo la unidad de género, sino participan otras dependencias del Politécnico, como la oficina del abogado general, son datos que se manejan de manera cuidadosa. Lo importante es que sepan en la institución que hay este mecanismo, ¿no? Contamos con todo un sistema de denuncia, las personas pueden acceder a la página, pueden realizar su denuncia y bueno, se les da cierto seguimiento y cuando lo requieren también en la unidad se les da esta parte de contención. Pero no solo es en esta parte de la atención, yo creo que también lo importante por trabajar es la prevención y en ese sentido el Politécnico ha realizado muchas acciones, sobre todo trabajando con estudiantes, ¿no? A través de abrir espacios de expresión, hemos tenido concursos de graffiti, ¿no? Que cuando dijimos graffiti nos dijeron ¡no! Que se va a desbordar el Politécnico y los estudiantes, y no, fue bien interesante cómo los propios estudiantes plasmaban, ¿no? en sus murales, en sus trabajos artísticos, pues esta situación de cómo ellos y ellas percibían la violencia. Hemos tenido de música, de teatro, hemos sacado diversos materiales. ¿Por qué? Porque en el Politécnico apostamos a esto. Si bien tenemos mecanismos de atención y sanción, pero lo importante es prevenir, que las personas, hombres y mujeres, sepan que existe la violencia, cómo se nombra y cómo hay que enfrentarla. Oye, mi Fer, tenemos un... Bueno, no, adelante, vas a entrevistar a una de usted empieza, es que acá tengo alumnos que incluso están tan involucrados que ellos hacen investigación. Claro. Pero Fíjate, adelante. pero antes de leer algunos comentarios, día con día aquí en Diálogos en Confianza yo tengo la costumbre de saludar utilizando el lenguaje inclusivo, ¿no? Entonces me refiero a las mujeres, a los hombres, y esto a muchas personas les parece chocante, de hecho me lo han compartido personalmente a mi Twitter y tal, me dicen, pero ya deja de hablar así de las y los, y es que hay una historia de que quien comenzó a hablar así, pues no era tan querido tal vez, ¿no? Claro, ni muy popular. Exactamente, pero la verdad es que esto lo que busca es precisamente la equidad de género. La inclusión. La inclusión. Y nos falta crear un artículo que sea neutro, ¿eh? Pero exactamente. Bueno, pero más allá de ser... muchas generaciones. Más allá de ser algo de sintaxis solamente incorrecta, de verdad busca finalmente este equilibrio. Y ahora sí les comparto,
Bueno, hay un montón de verdad de comentarios. Nos dice, por ejemplo, Elvia Morales, violencia de género en universidad. El profesor Montesinos, saludos desde luego. Chocotroco 17, mi sobrina estudia, es una estudiante brillante en la Universidad Autónoma de Baja California y desertó de la carrera de medicina por ofensas de un profesor médico, legista militar, y que discrimina a la mayor parte de sus alumnos. Si ya está viendo el puro antecedente del señor, hombre, que lo pase, lo sobreviva, luego lo denuncia y bueno, qué barbaridad. Liz IOU, un profesor comentaba en la universidad comentaba que si yo me esterilizaba, me pasaría el cuatrimestre con 10. ¿Qué necesidad tenía el profesor de decirle, de proponer esto? Y él pero no en se fin. podría, pues también, por lo menos enmicarlo. Liz es una mujer, o sea, a ella el profesor le dijo, sí, claro, el profesor. Claro, sí, qué tipo. Pero fíjate, perdón, quisiera conectar con una parte importante de esto, cómo la violencia de género puede generar exclusión y discriminación. Porque yo también, tengo 10 años dando clases y siempre este tema recurrente de la violencia de género. Hace poco que di unos talleres en Milpalta, una chica me compartía justamente que un profesor la hostigaba. Ella recurrió a las autoridades de la universidad, no hicieron nada y ella estaba ya pensando seriamente en dejar la carrera. Entonces, hablamos de discriminación porque, producto de la violencia, no se está garantizando el acceso a un derecho humano que es la educación. Oye, y al sistema le debería de doler el bolsillo. Ya invirtió en un chorro de educación y va a tener 2 trabajadoras menos, 2 personas que le produzcan para seguir sosteniendo su sistema, pues siquiera voltear a verlo, ¿no? Claro. Si les preocupó la diabetes nada más por el costo de salud, no porque les apure que nos estemos muriendo. Yo creo que deberían de voltear a verlo. Adelante. Oye, y en los estados es otra cosa, desde luego, ¿no? Se vive de forma diferente. Leap of Faith nos dice que ella estudió en la universidad, o estudia en la Universidad de Jalapa, y es lamentable decir que casi todos sus maestros la acosaron, ¿no? Hubo incluso quien le hacía poemas y le mandaba cositas y tal, y dice que eso es lamentable, y que se atrevió a hablarles de frente y decirles que ella no iba a hacer fácil que le regalaran las calificaciones a través de esa vía, ¿no? Y que evitaran de esa idea a sus demás compañeras. Y sí hay mucha violencia de género, sobre todo en las facultades de humanidades, es lo que comparte ella. Óscar Juárez también, por cierto, hay varios hombres que nos están compartiendo sus experiencias y dice, acabo de perder mi maestría por un caso de hostigamiento, y dice, ya lo compartí con CONACYT, sin embargo no me han hecho caso hasta el momento. ¿Dónde puedo encontrar ayuda? Vaya derechos humanos, ¿a dónde más puede pedir? Ayuda ante hostigación. Depende de la universidad donde él estudie, si es que existe un mecanismo como en este caso en el Politécnico, si es la UNAM, la Defensoría. Si nadie lo escucha, puede llegar a derechos humanos. Claro. Estamos de acuerdo. Oye, y aquí en el DF es una cosa, pero ¿y en otros estados? Y también en derechos humanos. Sí. Pero hay algunas universidades del país que tienen Defensoría de los Derechos de los Universitarios. Se puede acudir. El problema con las defensorías es que solo dan consejo, no pueden intervenir, no pueden dar sanciones, solo dan recomendaciones, exacto. Sí, no tienen la más acertada en este caso es la UNAM, quien manda a los profesores, a los estudiantes, a las profesoras a capacitaciones sobre género, a que sepan lo que es el género, la sensibilización, y eso ayuda a que mejoren su práctica. Es un parchecito. Pero no pueden correr porque hay cuestiones sindicales que son de otra índole y que la Defensoría no puede entrar a hacer esto. Sí. Hay unidades de género en algunas universidades que también pueden dar ayuda y apoyo, más que nada psicológico y contención. ¿Sabía que la Comisión Federal de Electricidad, si un trabajador o trabajadora va a levantar un acta sobre esto, el propio sindicato los multa por haber ido a dejar en mal a otro compañero sindicalizado? Claro. O sea, ¿cómo? A ver, adelante, Rafa, y no me han dejado acá hablar a los compañeros. No, adelante. Pero ya quedan 40 segundos. Ay, ya me los quieres dar a mí, no. Para que digas, te volvió a tocar a ti, no. Tú haces estudio, ¿verdad?, acerca de esta violencia. Sí, igual. Oye, ¿nos podrías decir en 30 segundos qué diablos es género? Digo, ahí nomás para que nos caiga a todos la idea y el 20. El género se considera como una construcción social. Es decir, que no tiene que ver con el sexo, que se puede considerar los atributos físicos. El género es algo que se va construyendo, que al momento de que nosotros nacemos niños o niñas, nos dicen, niña rosa, niño azul. Entonces, no es que es como tu manual de cómo te debes de comportar ante la sociedad según los genitales que traigas. Sí. Y no es que los colores tengan un sexo, ¿verdad? No, es que la sociedad nos está diciendo cómo debemos de actuar con eso.
Ahí vamos, ¿de acuerdo? Ahorita regresamos. Perdón, mi amor. No pensé que esta fotografía fuera tan importante. ¿Que no puedo acariciarte como yo quiera? Pero si para eso eres mi mujer. No seas tontita. Ay, solo estoy jugando. No aguantas nada. Pon atención cuando te hablo. Quítate. No quiero hablar contigo. Ya te dije que tienes que hacer lo que yo te diga. La próxima vez no va a ser solo una patada. Ahí te vas a quedar hasta que te portes bien conmigo. Si te identificas con una de estas situaciones, reacciona. No te dejes destruir. Cuando hablamos de violencia de género, es la violencia que se ejerce en contra de la mujer, en contra del hombre, la mujer en contra de la misma mujer, porque hay muchas agresiones. Y desde luego agresiones de la mujer contra el hombre, que eso lo tienen como no contemplado, como que está borrado. No. Es otro tipo de violencia, mucho más sutil, mucho más difícil de percibir. A mí no me gusta llamarlo bullying porque en el bullying encierras muchos tipos de violencia. En las universidades hemos encontrado acoso sexual. Es un ejercicio de dominación sobre sujetas y sujetos que rompen con la normatividad de género. La presencia de las mujeres viene en avanzada al grado de que hay ya muchísimas carreras que se han feminizado, ¿no? Otras que se han masculinizado. El primer punto es combatir la violencia en contra de las mujeres. Se piensa que son profesionales y que eso los lleva a ser educados. Eso no es cierto. Educación no es lo mismo que profesión. Si de entrada la violencia se normaliza, pues más complicado va a ser identificarla, denunciarla y atenderla, ¿no? Las mujeres somos ciertamente intrusas en los espacios públicos, y pongo intrusas entre comillas. Sí. No hay un reconocimiento a la autoridad académica, intelectual de las mujeres. Sí está aumentando la matrícula, sí están aumentando las mujeres en el mercado laboral o en otros espacios, pero ¿cómo están viviendo ese proceso al interior de las instituciones? El feminismo es algo incómodo. El feminismo pone en riesgo muchos intereses. Por eso es que siempre es atacado, ¿no? Hay feministas lesbianas, hay feministas que no son lesbianas, se habla de feminismos indígenas, de feminismos negros. Nunca escucharán un discurso verdaderamente feminista en donde se apele a la violencia hacia los hombres. Al contrario, el feminismo es algo tan integral y extensivo. Hace 2 años, cuando yo tenía 18 años, comencé a trabajar en la universidad. Apenas tenía 2 meses de trabajar en esa universidad y me di cuenta que iba a llegar una inspección de parte del supervisor de cómo se hacía la limpieza en el baño, porque yo trabajaba en intendencia. Mi supervisor entró al baño. Ese baño era muy recurrido porque era el que quedaba en la entrada de la universidad, y pues entraban y salían hombres, porque me tocaba limpiar el baño de hombres. Cuando yo me di cuenta que estaba el supervisor y le dije que debíamos cerrar el baño para yo poder explicarle qué hacía en la limpieza y cómo es que era mi trabajo y si lo estaba haciendo bien, él me dijo que no, que mejor me quedara, que la puerta se quedara abierta. Entraron varios chicos. Algunos, al ver que yo estaba ahí, que soy mujer, pues se salían, pero otros pues no. La respuesta de mi supervisor fue en ese momento que me espantaba, que si no conocía un pene o por qué me escandalizaba. Yo no sabía qué hacer. Lo primero que se vino a mi mente fue pues hablarlo, de pedirle a alguien que me ayudara, porque era pues algo que me había lastimado. Recurrí a personas, a las autoridades de esta universidad, y minimizaron realmente mi experiencia. También pues me sentí pues mal, porque nadie me hacía caso, como si fuera una cosa que fuera leve o que no importara.
Y realmente fue un hecho que fue violento y que tuvo problemas, bueno, me trajo problemas en mi vida. La verdad, yo después no podía dormir, no podía comer. Fue a lo largo de varias semanas que busqué a las personas que pudieran ayudarme y que pude contar mi experiencia y que yo pudiera realmente establecer una queja para que pues esto no siguiera pasando, y yo no sabía si mi supervisor iba a tomar una actividad negativa hacia mí. Entonces hubo las personas que sí me brindaron su apoyo, fui escuchada y posteriormente pues despidieron a esta persona. Tal vez esto en Bélgica pues, no hubiera sido ni punto de discusión porque los baños son mixtos. Pero desgraciadamente, pues, o sea, al nivel en que andamos en México, sí era un acto de violencia hacia esta chica, ¿no? O sea, eso es lo que hay que también poner en parámetros. Cuéntanos alguna anécdota dentro de la investigación que han hecho ustedes, de qué tanta violencia hay, de qué tipo, porque hasta un chisme puede ser ejercer una violencia. Y se puede ejercer, como lo han dicho, de mujer a mujer, ¿no? Sí, fíjate que en la investigación hemos ya visto que la violencia que ejercen las mujeres, como mencionaban hace un rato, es diferente a la de los hombres. Ahorita que comentas lo de los chismes, pues sí, entre mujeres se da más eso. A mí me tocó ver, soy egresada de la UAM apenitas, cuando una chica llegaba a ir así con tacones o muy arreglada, las otras compañeras, ¿no? Era así de, ay, ¿y por qué viene así, no? En cuanto a los hombres, pues tal vez... sacar 10. Sí. Y en el medio, o cualquiera, oye, a ella le dieron el aumento o la elevaron de puesto, es que es una zorra. Perdón. Exacto. O sea, ¿cómo nos consta en primera? Es que es falta de hermandad, de sororidad. Sí, sí que eso es muy importante, ¿no? Y que mencionaban que igual entonces la violencia de género se puede dar de mujer a mujer también. Para los hombres es más esta cuestión física o explícita, ¿no? Que también es, eso tiene que ver con lo que me preguntabas hace rato, ¿qué tiene que ver con el género? Pues cómo nos han ido educando, ¿no? Cómo los hombres pues tienen esta fuerza física, deben de ser agresivos, deben de ser machos, valientes, y entonces sus agresiones sí, son desde un golpe que se llama pesado, o incluso en la UAM hay canchas de fútbol, ¿no? Y no es la excepción de que a veces se presenten algún tipo de peleas o roces. El ejemplo que quiero comentar ahorita tiene que ver con la deserción escolar. Y digo deserción porque esta violencia no es algo que se queda en lo abstracto, ¿no? O solo en el hecho de que pues ya te aguantas y terminas como puedes. No, tiene consecuencias. Y bueno, pasó en la UAM, existe la carrera de producción animal. Entonces una compañera que estudió esta carrera, yo no la estudié, me comentaba que en una ocasión uno de sus compañeros llegó vestido pues con sombrero, botas, así como que todo el estilo, ¿no? Y una profesora cuando lo vio le dijo, ¿y tú por qué vienes así? ¿Crees que por venir como vaquero ya vas a probar? No te quiero ver en mi clase de esa forma, no quiero que vuelvas a presentarte vestido así, porque no es un lugar para que vengas con tu sombrero y tus botas, ¿no? Y lo que me compartió esta chica es que el joven ya no regresó y que fue una lástima porque él se veía con muchos ánimos y pues a él sí le gustaba toda esta cuestión de la producción. Fijas, lo habían humillado y deslegitimado en frente del público. Y eso tampoco lo permite el machismo, ¿no? Se metió con su virilidad, su identidad. Qué cosa más terrible. Sí. Sí se traduce en verdaderos casos de deserción o de algunos otros problemas todavía más graves. Tenemos testimonios, muchos, que han sufrido, ¿verdad? Exactamente. Este tipo de violencia de género en ámbito escolar, niveles superiores. A ver. Así es. Nos dice Juliana Solano Olea, tengo el cabello corto y mi jefe me decía, es una catedrática atípica. Así me gustan los hombres, más no las mujeres. Pero qué feo le queda ese pantalón. Se calmó hasta que le dije que era muy cuadrado, porque él tenía un estereotipo de mujer y mi estilo era más casual y utilizaba mocasines porque tenía que estar monitoreando a mis chavos en el salón y para ella utilizar zapatillas le parecía muy incómodo. Y por eso entonces el jefe pues no le gustaba. Oiga, ¿no? y no hay que dar ningún excusa o pretexto. Si a usted se le antoja usar zapatilla o mocasín, pues adelante, que andar dando explicaciones. El problema es todos los días recibir el comentario descalificativo, ¿no? Al llegar, entonces es cuando el estómago te duele. Habría que justo invitarlo antes a que de use llegar a tu tacones. chamba y no está bien, ¿no? No puede ser. Oye, eso. otro punto bien importante, nos dice Sonia Treviño, a mí un maestro me discriminó por ir embarazada a clases. Bueno. Al final del cuatrimestre obtuve 7. ¿Él era de probeta o qué? Aun cuando había cumplido con todo. Y fíjate, a mí me tocó escuchar alguna vez esto siendo universitario.
Entonces, como mujer, si estás estudiando, si ya tuviste la gran oportunidad, porque así lo consideran algunos, ¿no? ¿Te embarazas? No, o sea, para eso me gustabas, ¿no? Es una violencia ¿O usted para qué tremenda. está aquí si se va a casar y se va a embarazar? Exactamente. Pero entonces, cuando una mujer ya decide entrar a la universidad, lo puede hacer a veces a pesar de su familia que no le permiten, porque ¿tú para qué vas a estudiar en la Bueno, hay universidad? lugares donde hacen posgrado en estudios de la mujer y profesoras que si sus alumnas se embarazan, se violentan y claro. comienzan a atacarlas. Susana. O sea, que la compañera decía que había muchas formas de feminismos, desde luego, hay muchos, pero en el caso extremo, que yo le he llamado el feminismo fundamentalista, es una actitud y es una irradiación de violencia en su entorno laboral, que es la universidad. Y no va en contra solamente de los hombres, sino va hasta en contra de las propias mujeres. Pero y es yo difiero de ti. Es tan grave la situación, exactamente siguiendo que lo normal, lo que pareciera culturalmente reconocible, es la agresión del hombre contra la mujer, pero fíjate. Claro, pero yo no lo llamaría fundamentalista ni feminismo, ¿no? Yo creo que no es el momento como para discutir eso, claro. que es de más No, pero es importante por los estereotipos que se generan en torno al feminismo, ¿no? No, pues. Mencionarlo. Sí, yo lo que quería comentar es que sucede mucho que a pesar de que las mujeres vivamos violencia en ciertos espacios, aparte de que vivimos violencia, se nos culpa por vivir violencia. Es decir, si yo voy en la calle y alguien me hace un comentario que socialmente se le conoce como piropo, cuando no lo es, yo lo provoqué por la forma en la que iba vestida, y se normaliza y se justifica, ¿no? Entonces, bueno, si alguna mujer es violada, seguramente ella lo provocó o dijo sí o quería decir no cuando dijo sí, ¿no? O si es sacó 10 se acostó con el profesor. Exacto. No, siempre es como culpabilizar a la mujer de la violencia que vive. En el caso de la violencia que viven los hombres, que por supuesto también, porque hombres y mujeres estamos en la posición de vivir y ejercer violencia en todos los ámbitos con todas las personas. En el caso de la violencia con los hombres a veces sucede que dicen, bueno, ¿y por qué no denuncian o por qué no hablan? Porque también tiene que ver con una construcción de género. El que un hombre se pare en alguna instancia con alguna persona y diga, es que estoy viviendo violencia, es dudar de su masculinidad, ¿no? Como tú, hombre valiente, que tienes que aguantar todo, que no tienes que llorar, pues cómo vienes aquí a decir que estás viviendo una situación de violencia. Entonces todo, en general la violencia está marcado por estas construcciones de género, ¿no? Que van delimitando espacios, que van generando desigualdades, que van marcando y esperando cómo hay que comportarse en una sociedad determinada. Esa es una típica de ello. Por ejemplo, nos dice compa negrita, mi maestro de matemáticas nos decía, mejor vayan a tomar clases con Chepina Peralta. ¿Qué tal? ¿No? Fíjate, doble descalificación, porque entonces, primero, ustedes no pertenecen aquí. Este es un espacio para los hombres. Y dos, es menor lo que hacen. Y dos, Chepina Peralta también está siendo descalificada, como ella personalmente y como mujer, ¿no? Bueno, los chavos que nos decían de acá, porque también de ahí, del machismo, brincamos a la homofobia, ¿verdad? Y entonces al chavo no lo bajan de gay, y es otra forma de ejercer violencia de género doble, ¿no? Acá tenemos a otro compañero, lo que tú detectaste cuando estuvieron haciendo este estudio. Sí, bueno, primero una cosa. El tema de la violencia es muy importante, pero pareciera que a las instituciones les pesa trabajarlo y hacer algo al respecto. Hubo 2 universidades en Oaxaca, principalmente, y también en Baja California Sur, donde empezamos a hacer el trabajo de campo en un tecnológico y la otra era una universidad estatal, donde no se nos permitió hacer el trabajo de campo por la temática. Entonces nos estuvieron siguiendo cuando vieron que estábamos haciendo encuestas, nos seguían y nos preguntaban por qué están haciendo o quién les dio permiso, y aunque ya teníamos un contacto, no les parecía la idea y nos teníamos que ir. Entonces eso sí nos dejaba sorprendidos porque decimos, ¿de dónde viene esto? A diferencia de las universidades autónomas, donde es más fácil que entremos y no encontramos tanto problema. Ahora ya en las universidades donde logramos hacer el trabajo de campo, yo escuchaba hablar a los chicos entre ellos que decían que eso no era violencia, que era un juego, que así se llevaban,
que se pegaban, que Bueno, se acabamos insultaban. de ver cómo estaban jugando al secuestro y mataron a un chavito. Y ahora nos van a salir que los niños estos de 13 años, violadores en Quintana Roo, estaban jugando a la violación de la niña de 2 años, ¿no? Exacto. O sea, cuidado con eso de era un juego. De que era un juego, se normaliza y entonces aquí no pasa nada. Y poniendo un ejemplo de los dos extremos, una amiga me comentaba que ella estudió una ingeniería en la UNAM, ya se salió por otras causas que no son de este tipo, y era una ingeniería donde pues la matrícula estaba masculinizada. Entonces me platicó el caso donde un compañero, un ex compañero suyo, le hizo el comentario a una chica en clases, o siempre hacía ese tipo de comentarios, al parecer él era regio, donde les decía que cuando fueran a trabajar en las minas, a hacer el trabajo de campo, que se iban a topar con pared y se iban a dar cuenta que eso no era lo suyo y que su lugar estaba en la cocina. El caso opuesto, los hombres dicen que cuando van a hacer sus estancias, sus trabajos de campo a las minas, casi por dedazo se les dice a ellos, ustedes tienen que ir a hacer el trabajo a las minas y las mujeres se quedan aquí sin hacer nada. Y que también a ellos se les hace injusto ese tipo de cosas. Claro, en la Marina, ¿no? Cuando estando ya para graduarse a las chicas se les dice, usted ni cree que se va a subir un barco, porque no hay camarotes para mujeres. Adelante, mi querido Oscar. Nos dice Elvia Morales, un problema que permite que la violencia de género siga presentándose es la indiferencia de las autoridades, pero también de las víctimas, por supuesto. Euler Ruiz nos dice, en México el 43.65% de las mujeres entre 16 y 65 años han vivido con un padre golpeador, alcohólico y drogadicto. Luis Sánchez, me alegra que se hable algo acerca de la violencia hacia los hombres. Patricia Reyes, este trastorno también lo tienen maestros de primaria porque promueven desde esas edades precisamente estas conductas. Elvia Morales dice, es una realidad lamentable. Bueno, tenemos muchos más comentarios, pero eso lo vamos a hacer en el siguiente bloque, así que no se vayan, continuamos en Diálogos sin Confianza. Cuidado con lo que haces. La próxima te puede ir muy mal. Si sigues con esa idea de dejarme, soy capaz de matarte. Pues entonces, si no quieres, a ver quién te lleva a tu casa. Tienes que ser mía, quieras o no. Si te identificas con una de estas situaciones, necesitas ayuda profesional. La próxima semana, Diálogos en Confianza tiene para ti. El lunes, el doctor José Bandera nos hablará del síndrome metabólico. Si llevas una vida sedentaria, una dieta rica en grasas saturadas o tus niveles de colesterol o triglicéridos son elevados, cuidado, porque puedes padecer de este síndrome y no te has dado cuenta. El martes, opina acerca de las peleas entre hermanos. ¿Quién no ha tenido batallas campales con los hermanos? ¿Hasta dónde los padres son responsables de estos conflictos? Cristina Jauregui te espera. Marisa Escribano te espera el miércoles para reflexionar qué tan conveniente es guardar o revelar un secreto. ¿Tú has guardado secretos? ¿Por qué lo has hecho? ¿Por temor? ¿Culpa? ¿Vergüenza? El jueves, Fernanda Tapia te dirá cómo realizar los trámites para hacer un testamento. Es muy sencillo, no dejes problemas a tus seres queridos. Y para cerrar la semana, Carmen Muñoz y los especialistas nos harán reflexionar sobre el amor no correspondido. Sentirse rechazado puede resultar muy doloroso y derrumbar nuestras expectativas acerca del amor. Tu asistencia en nuestro foro es vital porque eres parte fundamental del programa. Si quieres asistir a alguno de los programas, solo marca al 5341 4435 o envíanos un mensaje a nuestras redes sociales y te reservamos un lugar en el estudio. Recuerda que Diálogos en Confianza se preocupa por tu bienestar. El Programa Universitario de Estudios de Género PUEG tiene como su principal objetivo es articular esfuerzos dentro de la universidad para impulsar la perspectiva de género tanto en los programas, actividades, etcétera, que se realizan en la UNAM, como en las funciones sustantivas de la universidad, que son propiamente la investigación, la docencia, la vinculación y la extensión de la cultura. Uno de los problemas más fuertes que hay que impiden que haya igualdad real, igualdad sustantiva le llaman, entre hombres y mujeres,
pues es la violencia de género, ¿no?, dentro de los campus universitarios. En ese sentido, lo que en el PUEG hacemos se orienta como sobre todo a la prevención de la violencia de género y a la sensibilización de este tipo de violencias, como comunicar a la comunidad qué entendemos por violencia de género, cómo pueden denunciar, en dónde pueden denunciar, quiénes son los responsables de dar seguimiento a este tipo de eventos dentro de la UNAM. Damos talleres de sensibilización, trabajamos muy de cerca con el subsistema jurídico de la UNAM. Ahora estamos diseñando un taller sobre sensibilización en perspectiva de género para la atención de casos de violencia de género dentro de la UNAM, que hemos impartido ya a varias personas integrantes de este subsistema. Ahora lo que estamos haciendo es que lo estamos poniendo en línea para que todos los abogados y las abogadas de la UNAM lo puedan tomar. Entonces ahí hablamos como de qué es la perspectiva de género, cómo juzgar casos y dar seguimiento a las quejas y denuncias con perspectiva de género, ¿no?, que en todo momento respeten como los derechos humanos de las personas denunciantes. Trabajamos también haciendo campañas de comunicación como a gran escala. La última que hicimos fue el año pasado, en el 2014, que esta campaña estaba enfocada en promover la cultura de la denuncia dentro de la comunidad universitaria. Entonces decíamos como mensajes de no basta con decirlo, hay que hacerlo. Si tuviste algún evento cualquiera de acoso, de hostigamiento, de otro tipo de violencia, pues un poco como animar a la comunidad a que desnaturalice este tipo de problemas. O sea, si tú vas a una clase y el profesor te propone que te va a poner 10 y aceptas ir a tomar un café con él, u otra proposición, digamos, de índole sexual, pues un poco desnaturalizar esto, decir, bueno, esto es un delito, esto se puede denunciar, esto no se corresponde con los valores universitarios ni por supuesto con lo que a nivel federal se está tratando de hacer en materia de equidad de género, ¿no? Importantísima desde luego esta labor, y decíamos desde un principio del programa, cuando uno no lo hace claro, cuando no levantas la voz, cuando no denuncias, desde luego estas situaciones van a seguir ocurriendo. Mientras más denunciemos, más presión ejerceremos sobre las autoridades para que actúen de verdad y se haga algo en favor de todas y todos. Hay un comentario en Twitter de MS Celsius que dice: me encanta que hayan transmitido dramatizaciones de violencia de género contra los hombres. Ah, no, esperen, no lo hicieron. Bueno, la verdad es que la mayor parte de los testimonios, sí, efectivamente, o más bien todas han sido mujeres, y es porque ya lo decíamos, el mayor porcentaje es precisamente ese. Y dos, los hombres muchas veces no lo quieren exteriorizar, les cuesta trabajo por pena, porque los vayan a criticar, desde luego vayan a ser señalados en caso de que haya habido, por ejemplo, un acoso por parte de una mujer, y entonces de verdad es complicado. Sin embargo, bueno, agradecemos tu comentario, pero lo que hemos tratado de hacer durante el programa es leer tanto comentarios de mujeres que han vivido violencia de otros hombres, de otras mujeres, incluso como maestros. de hombres, exactamente, y maestros y tal, y es lo que estamos tratando, dar un equilibrio precisamente a todas las opiniones. Por cierto, Mayra Estela nos dice: espero leer mi comentario porque escribo y nada, ¿eh? Bueno, pues ya tocó la oportunidad de Mayra. Y en mi opinión son las mujeres las que ejercen más violencia sobre las mismas mujeres. En lo personal jamás he sufrido discriminación o violencia por un hombre, pero desde muy pequeña sí he recibido sobre todo discriminación por parte de otras mujeres. Hasta para buscar trabajo ellas te ven de arriba a abajo, pero en fin, siempre se victimizan y no ven que como mujeres somos responsables de la violencia hacia nuestro propio género, el género opuesto y al género opuesto, y también muchas mujeres madres hacia sus hijos. Bueno, es parte también de la violencia que se da, desde luego. Sí. Y hemos hablado desde los niños y las niñas, por supuesto. Entonces, tú querías también a propósito decir algo de eso. Es que justo lo que menciona la chica de la llamada que acabas de comentar, ha sido un tema súper importante para la teoría feminista, que es la relación entre las mujeres, ¿no? Fer hace rato mencionaba este concepto que es maravilloso, el de la sororidad, que bueno, cuesta mucho trabajo ponerlo en práctica, en efecto, porque hay una estructura ideológica con la que nos han educado a hombres y a mujeres, que es la misoginia,
que es el repudio por las mujeres y en particular por lo femenino. Entonces, no es patrimonio particular de los hombres, las mujeres también lo somos, y por eso es que y estamos siempre en constante competencia. Digo, Simone de Beauvoir lo explicaba desde el 49 en El segundo sexo, cómo las mujeres nos vemos eso como competencia, como si una llega al espacio de poder donde yo estoy, va a poner en riesgo mi posición, ¿no? Entonces, el feminismo por eso problematiza estas relaciones espinosas entre las mujeres y potencia esta estrategia política conocida como sororidad, que ojo, no quiere decir que nos vamos a aplaudir todo lo que hagamos, pero sí hay un pacto político de no agresión entre nosotras, ¿no? Aparte me parece que tendríamos que matizar si realmente las mujeres recibimos más violencia por parte de las mujeres, pensando también en la condición estructural, ¿no? que tiene la violencia de género. Y yo tengo que decirlo también, me he beneficiado de la solidaridad de un montón de mujeres. Entonces, me parece que tendríamos que pasar por un proceso de reflexión para desmontar esta idea. Es decir, hombres y mujeres podemos ser miserables, pero también es cierto que podemos establecer relaciones de solidaridad, así como también hay hombres que son sensibles y que se ocupan de cuestionar su masculinidad, ¿no? Y así como este término sororidad para las mujeres, ¿existe, Rafa, un término para los hombres? No, que hable acerca de esta solidaridad y camaradería entre hombres. Bueno, entre hombres hay más solidaridad. Hasta en la época de la tortura medieval, a las mujeres sí le torturaban los genitales y a los hombres no, por ejemplo, ¿no? Esa hay una diferencia brutal. Pero hablando de esta nueva masculinidad, ¿no? Ajá. Así como si fuera un sinónimo de sororidad, ¿para los hombres existe algún término? No, yo creo que de manera particular para cuestiones de género creo que no. De hecho, es muy obvio que la sociedad moderna alienta la competencia entre todos los individuos. Antes la alentaba en términos de los hombres. Es decir, el hombre es exitoso, la mujer no. No todos los hombres pueden ser exitosos. Todos los que no logran alcanzar un rasgo que se le impone a las sociedades del pensamiento conservador, ya va perdiendo, digamos, para decirlo en palabras muy sencillas, va perdiendo puntos de cómo debiera de ejercer su masculinidad, ¿no? Y ahora que las mujeres se integran, se van integrando paulatinamente en todos los ámbitos de la sociedad, pues se tienen que acoplar a esta parte, creo yo, de la competencia. Ya no es la competencia dirigida a los hombres, sino es la competencia para todo aquel que se encuentra en el mercado laboral. Mira, Oscar, yo quería hacer un comentario al respecto. Yo inicié hablando de la cultura de la simulación. Y ahorita que pasan estas cápsulas respecto de las figuras que las universidades van creando, ahorita creo yo que hay dos figuras. La nueva figura que intenta difundir una cultura de la no violencia, digamos, contra la mujer, espacios libres de violencia contra la mujer, es la unidad de género, que adquiere diferentes nombres dependiendo de las universidades. Pero la figura que antes ya existía era la Defensoría Universitaria, que me parece que tuvo el origen en la UNAM. La cuestión es que es una figura, el ombudsman, es la reproducción del ombudsman en el espacio universitario, y se habla entonces de que el ombudsman, el defensor, tiene una autoridad de carácter moral, es decir, no tiene la definición de aplicar directamente una sanción directa respecto del agresor. Pero entonces estás hablando de una autoridad moral en una comunidad, como ya le hemos venido planteando, que tiene poco de moral. Es decir, existen las figuras, entonces se van sumando a una cuestión de simulación. Pareciera ser que con la figura de la Defensoría Universitaria, la universidad ya está haciendo algo en función de lo que requiere hoy ya por política educativa, que todas las universidades, y no las universidades, que todas las instituciones de educación superior se apeguen a cumplir con este requisito que la sociedad mexicana requiere. Para después de sanear entonces la parte del campo, entonces sí, hacer algo por la sociedad a la que se debe, ¿no? Entonces, a mí sí me preocupa mucho que estas figuras se suman, pero se suman como parte de la estructura de poder que hay en cada universidad y que realmente son para simular, ¿no? Ya tenemos la figura, denos el puntito, pero de eso, de la figura, hacer realidad una campaña abierta, realmente que se escuchen a todos los actores que están en la comunidad universitaria, falta muchísimo. Lo último, mi universidad está eligiendo al defensor universitario en estos días. Bueno, eso fue un paso que debió de haber dado hace 25 años. Cuando hoy lo que estoy diciendo, cuando hoy lo que debe de privar ya es un paso superior,
que es la unidad de género. Pero bueno, no teníamos nada. Si México llega tarde, siempre tarde a la democracia, bueno, pues mi universidad está cumpliendo con esa herencia cultural y 25 años después de deberla haber formado, la va a formar por fortuna. Bueno. A ver, tengo acá muchísimos mensajes, no saben. Tuiteamos y pusimos en redes una foto que nos mandó nuestra productora Gaby Guerrero, en donde dice: no midas el talento de las mujeres ni cómo son por su ropa. Y van diciendo el largo de la falda, que representa desde mojigata y aburrida hasta mujerzuela, ¿no? Igual el alto del tacón o el alto del escote. Muy atinado, de veras que, y no saben todas las reacciones que ha generado. Tenemos aquí un testimonio, aunque también eres investigadora. Sí. ¿Tu nombre cuál es? Patricia Nieto, de Guamas, Capotzalco. ¿Qué te parece primero la experiencia? Sí. Porque esto ha de haber generado tu intención de hacer estudios. Bueno, básicamente fueron dos situaciones. La primera fue cuando estaba en la licenciatura y exactamente en el último trimestre yo estaba embarazada. Hablo con mis profesores porque en ese trimestre yo me iba a aliviar. Bueno, aliviar no, ¿verdad? Pero bueno, yo iba a parir en ese trimestre y les platico a mis profesores cuál es mi situación y les pido de favor que me apoyen adelantándome el trabajo o lo que tuviéramos que hacer, lecturas y todo, para yo poder ir a parir tranquilamente. La mayoría de mis profesoras me apoyaron muchísimo, me hicieron los exámenes con suficiente tiempo. De hecho, un día antes de parir todavía fui a presentar una exposición, todo salió muy bien. Pero uno de mis profesores más bien cuando le platico la situación me dice: no te preocupes, no hay ningún problema contigo, yo sé que tú eres muy comprometida y no hay problema. Me voy a parir tranquilamente, cuando él nunca me dijo de qué era lo que me iba a solicitar. Y al día siguiente de mi operación, de que me hicieron la cesárea, me manda un mensaje en un correo electrónico un compañero y me dice: si no te comunicas con el profesor, te van a reprobar. ¿Por qué no entregaste nada? Y le digo: pero es que yo hablé con él y me dijo que no había ningún problema y me lo dijo de una manera muy amable. Y me dice: no, pues te van a reprobar. Entonces le mando un correo inmediatamente al profesor y me dice: no, márcame, porque así no me puedo comunicar. Bueno, ya le marco. Pues es que, mijita, no me entregaste nada, pero es que acabo de parir. Pues es que, a ver, o pueden parir o no pueden parir, porque si no, pues entonces también ¿para qué se meten en esto? Le dije: bueno, no voy a discutir si puedo o no, ¿qué tengo que hacer? No, pues me voy a hacer un trabajo. Para las que hemos pasado por esto sabemos que una cesárea pues tampoco es cualquier cosa, y con el dolor que genera me tuve que enderezar y con una mesita ahí cerca, mientras todo el mundo me apoyaba acercándome cosas, terminé mi trabajo y lo envié ese día por la tarde. Entonces fue una situación muy complicada. Ese fue durante la licenciatura. Yo pensé que ya había pasado todo lo peor. Llego a la maestría y casualmente encuentro algunas compañeras que habían estado conmigo en la licenciatura y me comentan que esta situación con esta persona era muy común, que generalmente les decía: no te preocupes, no pasa nada, bajo cualquier circunstancia propia de nuestro género. ¿No? Decía: sí, pero me entregas tal cosa. Y ahí es precisamente en lo que yo quiero reparar. Si de por sí para la gente que estamos involucradas en este tipo de temas es complicado y a veces incurrimos en violencia de género, quiero pensar sin intención, para las personas que no están involucradas es mucho más conflictivo. Las estructuras de poder y las relaciones no tangibles son de verdad bien sutiles, y darme cuenta que una relación no tangible. No, las expresiones no tangibles de violencia, que de repente imponer esto no es oportuno en este momento. Perdón, ¿quién decide qué es oportuno en qué momento? Lo que tú dices no es tan relevante. No, espérame, ¿no? O sea, son maneras de referirse al otro. Relevantómetro, como así es. Son maneras de ocultarte, de no permitirte ser, y esto es muy común, inclusive en congresos de género. A ver, acá, compañero, ¿usted también llevó a cabo estudios o nos vas a narrar algún Bueno, a mí solo me gustaría agregar, la verdad. Creo que una gran forma que podamos lidiar con este problema sería toda la gente que está alrededor. Porque hay muchísimos estudiantes que están alrededor del problema. Observando. Claro, y no hacen nada. Pero es como en los pleitos, siempre hay 100 viendo, uno grabando y 2 dándose. Claro, y nadie dice: a ver, paren la pelea. Eso es un problema. Claro, entonces eso es un error, porque creo que es una responsabilidad inclusive moral, ¿sabes? Y es algo que si una persona detecta algo,
que rápidamente avise para que saquen ahí la Pero es alarma, como ¿sabes? cuando están asaltando a alguien, dicen, híjole, ya le pasó a aquel, yo ya me salvé como pingüinos. Hijo, a ese ya se lo comió la orca, yo ya la libré. Es que ese es el problema, está como en nuestro de la gente, cerebro y es algo primitivo. inclusive cultural, y eso es muy triste. Entonces yo sí creo que hay que lidiar más con eso, hay que fomentar que si sabemos de alguien, rápidamente hay que avisar, hay que dar atención, claro, hay que fomentar eso. Adelante. Una muy lamentable, Cachito de Cielo nos dice, mi hija de 16 años cursaba el CCH y fue abusada por un administrativo de 30 años. La ultrajaba caray. dentro del plantel. ¿Y qué hizo al respecto? Pues mira, lo vamos a leer un poquito más regresando. adelante, pero sobre todo para saber qué hacer, ¿no? Exacto, que nos digan, ya si llegamos a estos grados también, cómo se denuncia, ¿no? Y de quién se acompaña uno, porque denunciar una violencia es un viacrucis. La próxima semana, Diálogos en Confianza tiene para ti. El lunes, el doctor José Bandera nos hablará del síndrome metabólico. Si llevas una vida sedentaria, una dieta rica en grasas saturadas o tus niveles de colesterol o triglicéridos son elevados, cuidado, porque puedes padecer de este síndrome y no te has dado cuenta. El martes, opina acerca de las peleas entre hermanos. ¿Quién no ha tenido batallas campales con los hermanos? ¿Hasta dónde los padres son responsables de estos conflictos? Cristina Jauregui te espera. Marisa Escribano te espera el miércoles para reflexionar qué tan conveniente es guardar o revelar un secreto. ¿Tú has guardado secretos? ¿Por qué lo has hecho? ¿Por temor? ¿Culpa? ¿Vergüenza? El jueves, Fernanda Tapia te dirá cómo realizar los trámites para hacer un testamento. Es muy sencillo, no dejes problemas a tus seres queridos. Y para cerrar la semana, Carmen Muñoz y los especialistas nos harán reflexionar sobre el amor no correspondido. Sentirse rechazado puede resultar muy doloroso y derrumbar nuestras expectativas acerca del amor. Tu asistencia en nuestro foro es vital porque eres parte fundamental del programa. Si quieres asistir a alguno de los programas, solo marca al 5341 4435 o envíanos un mensaje a nuestras redes sociales y te reservamos un lugar en el estudio. Recuerda que Diálogos en Confianza se preocupa por tu bienestar. Pues esa es nuestra cartelera. Ustedes pueden elegir el tema al que quieran venir aquí en Diálogos en Confianza y el teléfono para desde este momento apartar su lugar 5341-4435. En el bloque anterior leía yo un comentario en Twitter que me parece de verdad de lo más lamentable. Cachito del Cielo nos dice, mi hija de 16 años cursaba el CCH y fue abusada por un administrativo de 30 años. La ultrajaba dentro del plantel. Ahora me dicen que la reparación del daño es que se case con ella. No, bueno. Entonces, a ver, ¿qué nos pueden decir, por favor? Porque yo no sé qué karma esté pagando esta muchacha, ¿verdad? No, bueno, es que es el CCH, pertenece a la UNAM y aunque la UNAM sea autónoma, pues no es otro planeta, ¿no? Entonces, se rige por las leyes del Distrito Federal, en este caso, o del Estado de México, no sé, dónde está el CCH. No nos lo comparto. Y bueno, no sé quién es quien dice que se va a resarcir el daño. Tampoco nos dice quién le recomienda esta solución. ¿no? Sí, no, que no es lo mismo que se lo digan las autoridades escolares a que se lo diga su mamá o la abuela de la chica. No, la mamá es quien nos comparte esto, ¿no? Pero o sea, no dice pero quién que es alguien el- a ella le Bueno, hay recomendó que la donde solución eso sea. Me provoca duda la forma en que lo expresa, la ultrajaba, o sea, no una vez. Exacto, aparentemente. O sea, sí. quiere decir que Era no es una constante vez. el abuso. Entonces hay algo más, yo creo que falta información en el... Digo, ese Y es tipo de casos, delicado. como dice la compañera, es México y en la prepa, en la universidad. Oye, ¿y cómo en se cualquiera denuncia da algo cosas de así. esta gravedad? ¿A dónde va? Y luego sobre la- todo, ¿de quién se acompaña? Y luego la idea, yo quisiera pensar que ya refleja la familia, la madre que nos hace el favor de enviar esta comunicación, pues poco instrumental para saber cómo resolver esto. Es decir, entonces como en los estados casi poco modernos, rurales, muy aislados de lo que es la modernidad, pensar que una violación se va a resolver haciendo que el patán Sí, porque ese, es una costumbre que el patán en muchos ese lados. se case. Incluso Se case. aquí, No queda ¿no? claro que es una violación, ojo. Entonces, pero no lo voy a resolver pensando que
lo voy a obligar a que se case. Aunque se A ver, aplique la ¿qué ley. recomiendan? Porque, Se bueno, aplique la ley en ella todo es caso. menor de edad, o sea, Sí. eso es un hecho, ¿no? Entonces, Y hay eso es un delito. Claro. Eso, ahí está y Para puede ir a empezar, es un denunciar. delito. El señor, ¿cómo lo mandamos a que pague, verdad? El delito que cometió y a ver hasta cómo se resarce el daño, que no es casándola. Hay que ir al MP, hay alguna asociación que me acompañe, porque si va la señora y la hija, ni les cuento cómo les va a ir, ¿eh? ¿A dónde pueden acudir? Yo le recomendaría, porque es un trabajo como impecable, el de ADIVAC, que hace seguimiento. ADIVAC, apúntenle, por favor. Hace seguimiento a personas que han sido abusadas sexualmente. Es ir a denunciar, como tú lo mencionas, incluso ella como madre, como portadora de la custodia de la niña, de la víctima, puede ir a denunciar directamente. Y en ADIVAC, pues la van a acompañar legalmente, psicológicamente, les van a explicar por qué no es nada recomendable buscar el matrimonio con semejante espécimen, ¿verdad? Oye, es que sí es. Y es un servidor público, además. Y ahorita le vamos a dar la canalización de ADIVAC para todas las personas que se encuentran en una situación así. Otra, por favor. No, ella misma, es que yo estoy tratando de actualizar todo el tiempo para ver si nos da un poco más de información. Nos dice, está por pederastia agravada, pero lo quieren hacer estupro. Pero no nos comparte nada más. Bueno, ¿cuál sería la diferencia? ¿Alguna de las chicas o de los acá especialistas lo sabe? Es que hay todo un debate sobre el consentimiento, ¿no? Justamente. Como si la chica hubiera consentido. Oigan, pero es menor de edad, con consentimiento, ¿no? Es que ese es el punto. Olvídense. Sí, ese es el punto con el estupro, que aunque haya habido consentimiento, como es menor, está el delito. Sin embargo, yo me preguntaría, aunque aparentemente haya un consentimiento, realmente una niña de 16 años está en condiciones de equidad con un señor de 30 años para consentir el... 4 años de diferencia, esa edad ya es abuso, ¿no? Claro. Una barbaridad. A ver, acá el compañero, cuéntanos tu experiencia. Yo vengo de Centro Universitario Isidro Fabela y quería retomar 2 puntos importantes. El primero es de que es un problema cultural que se ha venido dando desde hace mucho tiempo atrás, entonces ya en la actualidad lo vemos normal. Ya nada nos espanta con el hecho de... Pues tiene más de 6,000 años de suceder, compañero, imagínate. Entonces, por decir, ya ahorita el hecho de hablarle a una mujer de una forma grosera ya no hace nada, o sea, ya lo vemos normal, ya podemos actuar como si fuera de nuestra vida cotidiana. Y con un hombre también se puede hacer eso, o sea, no hay un respeto para tanto hombre, para mujer. Y bueno, yo luego comparto porque tengo compañeros, tengo amigos en los cuales... Una amiga que estudió, que entró a estudiar al Politécnico, desertó de la carrera porque los compañeros mismos y el maestro le hicieron que se saliera, ¿no? Entonces, ¿de qué nos está hablando? Era constante. Sí, el hecho de por decir, no sirves para esto, eso no es, tú vas a la cocina, tú vas a criar niños, entonces, ¿de qué nos está hablando, no? Hoy en día la problemática es muy, muy grande, el hecho de decir que somos somos universitarios. Más adelante, ¿qué es lo que vamos a reflejar ante los demás, ante la sociedad? Fíjate que en el estudio que nos mandaba Rafa, a mí me inquietaba detalles que ni siquiera consideramos violencia, cómo nos hablamos ya a gritos. En el ámbito universitario, la maestra a los alumnos, entre alumnos, gritos. Eso y los chismes, que ahora son digitales, ¿eh? Y adiós tu dignidad como ser humano, que ya no hay ni cómo borrarlos. Acá arriba tienen testimonios, ¿verdad? Bueno, nosotros queremos hablar, venimos de parte del Tecnológico de Monterrey, nosotros formamos parte de una asociación de debates y estamos muy interesados en este tipo de temas, porque precisamente no somos ajenos, nadie es ajeno a estos conceptos, ya que también estuve investigando estadísticas muy interesantes de la INEGI, en el que menciona efectivamente que hay un mayor número de matrícula de mujeres en las universidades, que es también lo que fomenta el TEC, la participación activa de la mujer en su desarrollo estudiantil, igualmente el Poli y también ¿cuántas terminan? No, sí logran finalizar sus estudios, pero casi la mitad de ellas sufren algún tipo de violencia y de violencia de género, incluida la violencia emocional, que es la que estaba comentando aquí nuestros compañeros. También hay es muy notoria la discriminación, o incluso entre las mismas mujeres están poniendo en duda sus capacidades intelectuales por su forma de vestir, por cómo se ven. Okay. Y esta es una agresividad constante como que se está viendo. De broma, es rubia, es tonta. Exactamente. Y ya no la vas a hacer en tu mendiga vida. Sí, sí. A ver, ¿qué tenemos allá?
Mira, una llamada telefónica de Carolina Hernández dice, quiero decir que en la Facultad de Filosofía y Letras de Ciudad Universitaria hay muchos muchachos tipo fósiles que están bebiendo y agreden a las chavas que pasan por ahí, y pasa lo mismo en algunas islas. He notado que la forma de vestirse de las chicas tiene que ver. Esa denuncia me ha llegado de diferentes personas. ¿Sí? No quisieron hacer nada en rectoría. Así como ha habido asaltos en pleno salón durante la clase, no quisieron hacer nada. La gente de, al parecer, de intendencia son los que esperan a que salgan estos grupos, por ejemplo, de clases de teatro. Ajá. Y el acoso es hasta que estas mujeres llegan a algún auto o algún lugar. Es constante y de veras no ha querido hacer nada la autoridad. Oye, pero Fer, ojo, porque es Carolina Hernández la que nos comparte esta llamada y ella misma dice, las chicas tienen que ver, es decir, ya que ellos molestan a cualquier mujer que use cualquier tipo de falda. A ver, y tú decías desde un principio, claro, a ver, el que yo me vista de falda o de forma ajustada, incluso tal vez algo provocativa, no justifica absolutamente nada. Pero quiero también agregar, porque hay una pregunta muy común en varias personas, tanto chavas como chavos, nos están diciendo, bueno, a ver, ¿pueden nuevamente aclarar cuál es la violencia de género hacia las mujeres y por qué se da? Y si esta llamada, por ejemplo, podría tener algo de ese contenido. Sí. A ver, muy breve, expliquen eso y expliquen de si uno es la provocadora de esta violencia. Para nada, ¿no? O sea, ninguna víctima de ningún tipo de violencia es responsable de esto, en lo absoluto. Yo creo que hay muchas definiciones teóricas sobre la violencia de género. Me parece que lo que comentó Rosalía es muy pertinente al inicio, definir específicamente la violencia de género contra las mujeres. Y eso lo encontramos en la Ley General de Acceso de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia, que fue publicada en el 2007 y que la podemos encontrar en línea, estudiarla. Tiene además clasificaciones muy importantes como los tipos y modalidades de violencia. Los tipos son las formas en las que ésta se ejecuta y las modalidades los espacios o ámbitos. Como tipos encontramos la psicológica, que es la menos perceptible, es la más naturalizada, la física, la sexual, la patrimonial y la económica. Y en el campo de las modalidades tenemos la comunitaria, la institucional, la laboral docente, que sería el ámbito del que estamos hablando, la familiar y la violencia feminicida como la forma de violencia extrema contra las mujeres. ¿Y por qué se da? Hay igual muchas teorizaciones acerca de eso, pero bueno, desde la antropología, desde la sociología, pero tiene que ver justamente con estas construcciones simbólicas de lo que somos los hombres y las mujeres y cómo se ha significado justamente lo femenino y lo masculino, como dicotomía en detrimento una de otra, ¿no? Oye, y también muy impactante porque cuando se revisan casos de violación, no crean que violan a la que trae tacones y minifalda hermosa. O sea, no, porque no es un asunto sexual, es de poder. Yo te someto. Por eso te estoy mamaseando y diciendo piropos. Yo te estoy haciendo menos y te estoy sometiendo. Olvídense de cómo andan vestidas o salen desnudas. Algo más. Mira, yo creo que es muy importante el checar que dentro de los estudios de género, digamos, habría, si se puede decir, dos posiciones que se oponen. Una parte de la comunidad especializada que no acepta que hay un cambio cultural en sociedades como las nuestras, otros que estamos en la certidumbre de que, en la certeza de que vivimos un cambio cultural. Pero cuando regresamos a aspectos, a situaciones como la que están describiendo, es decir, un grupo de universitarios en el campus universitario, teniendo prácticas como lo puede tener un grupo de albañiles clásico, ¿no? De que mujer que pasa por donde hay albañiles, bueno, hasta eso se ha ido modificando. Que no se modifique en la universidad tiene que ver entonces con la negligencia, con la simulación, con todo. ¿Por qué sucede? Tú preguntabas, bueno, ¿por qué sucede esto? Porque eso está evidenciando exactamente el peso de una cultura patriarcal, machista, que alienta entonces que le des rienda suelta a tus impulsos, a tus pulsiones, aún sea de la manera más limitada que es, como decía la compañera, un piropo, ¿no? Sino son agresiones verbales. O sea, no estás hablando con un poeta, no es un poema de paz, de nada, ¿no? Esos piropos son realmente agresiones que pueden resultar agresivas hasta para un hombre. Quería comentar también en esa retrospectiva, retomando un comentario del compañero en el sentido de decir, bueno, ¿y qué pasa con los que estamos como espectadores? Es decir, como los que estamos
viendo que un actor agrede a otro actor, ahora sí que nos quedamos mirando, tan tranquilos en la comodidad de nuestro propio confort, mientras no se metan conmigo yo no tengo por qué meterme. Y eso que sucede fuera de la universidad, sucede por desgracia y es más lamentable que suceda en la universidad, porque suponemos que estamos entonces ya con gente que se está formando como profesional y que va aprendiendo una serie de reglas como es la ética, etcétera, etcétera. Ok. A ver, acá, compañera. Bueno, yo vengo del Centro Juvenil Promoción Integral, trabajamos con jóvenes y bueno, son sistemas que se vienen reproduciendo desde nuestra casa, ¿no? Me parece que de las violencias más evidentes o de las que hemos observado en las escuelas tiene que ver con la forma de vestir de las mujeres, ¿no? Tú no puedes ir con una falda o con tacones porque entonces ya les llaman zorras, ya les llaman prostitutas o vienen con sus prostizapatillas, les dicen así, por ejemplo, los maestros, ¿no? Pero también es esta otra parte, cómo observamos, cómo las mujeres se siguen observando como objetos y no como sujetos de derecho, ¿no? Que esa es una parte importante en la ¿Cuál sería la diferencia así breve, práctica? Sí, yo no tengo un valor, pues, ¿no? Ok. Yo soy un objeto del que el resto Las de leyes la se sociedad, hicieron para todos menos para mí. menos para mí Ok. como mujer. No me defiende. Allá, por favor, ¿qué querías decirnos? Sí, algo antes de desde que se hace nos rato? vaya el programa, algo que no hemos tocado son las soluciones ante la violencia. A ver, ¿cómo le hacemos? Porque nos quedan 2 minutos. ¿Cuáles son las recomendaciones para los estudiantes y las estudiantes universitarias? Una, no quedarse callados. Si te sucede algún tipo de violencia, denúncialo. Si no sabes cuál es la instancia donde debes denunciar, pregunta. Preguntando si llega a Roma, entonces preguntando vas a llegar a la instancia que te puede ayudar. 2, infórmate. Tienes que leer el reglamento universitario, te lo dan al ingreso a la universidad y ahí puedes conocer tus derechos y tus obligaciones también. Otra recomendación para los funcionarios, hay muchos diagnósticos, muchísimos diagnósticos sobre la violencia en las universidades. Hay que checarlos y tomar medidas para disminuir esta violencia. No basta con que se hagan diagnósticos. Los diagnósticos no sirven si no se ponen en práctica medidas para disminuir las violencias que se han encontrado en las universidades. Varones, somos iguales, hombres y mujeres, entonces hay que respetar y exigir respeto también. Aquí hemos hablado de violencias en contra de los varones. Si una mujer exige que yo la respete, también la mujer debe respetarme. Entonces, si todos nos comportamos de manera igual, quizá podemos disminuir un poquito la violencia. No la vamos a desaparecer, pero podemos poner nuestro granito de arena para disminuir un poco la violencia y hacer que las universidades sean espacios que generan conocimiento y no que generan desigualdades. Muchísimas gracias. 50 segundos. Seguir apostando a la prevención. Es importante conocer la violencia, conocer los tipos y manifestaciones de violencia y nombrarlos. Es decir, esto es acoso, esto es hostigamiento. Buscar en las instituciones cuáles son las dependencias, ¿no? Denunciar es muy importante y seguir trabajando con nuestros estudiantes en esta prevención y sensibilización, tanto estudiantes como personal que elabora. Pues ahí está, sensibilizar. Hay que leerla, hay que informarnos, identificar y denunciar. Porque si lo normalizamos o si callamos ante un suceso, somos cómplices, ¿eh? Así que, pues, muchísimas gracias. Gracias por habernos ayudado, Gracias a nuestros especialistas, a toda la gente de acá, de este lado y a los del otro lado de la pantalla. Oscarito, gracias. Muchas gracias. Pues los esperamos en la próxima emisión de Diálogos en Confianza.